El edificio de la Corporación Ortega se alzaba imponente en la ciudad con su aspecto lujoso. Isabel Ortega, fundadora y directora general de la mayor empresa de logística del país, miraba por la ventana de su oficina en la última planta mientras el sol del mediodía bañaba la ciudad con una luz dorada. Había construido este imperio a partir de las cenizas de la pequeña empresa de transporte que había heredado de su difunto padre. Durante 15 años había trabajado sin descanso, había tomado decisiones difíciles y había pasado noches en vela. Durante 15 años había demostrado al mundo que una mujer podía dirigir una empresa mejor que cualquier hombre. Era una mujer muy exitosa. Fuera lo que se propusiera o planeara, hacía todo lo posible para lograrlo, pero esos mismos 15 años también la habían cambiado. La habían convertido en una persona dura, desconfiada, incapaz de ver la bondad real sin buscar una razón oculta detrás. «Señora Ortega», dijo la voz de su asistente Marta por el intercomunicador, interrumpiendo sus pensamientos. «Su coche está listo. Diego la espera en el estacionamiento ejecutivo», dijo. «Gracias, Marta. Bajo en 5 minutos», respondió Isabel. Isabel tomó su bolso de piel italiana y el sobre de Manila que había preparado cuidadosamente esa mañana. Dentro había un plan que revelaría la verdadera naturaleza de Diego Morales, porque nadie podía ser tan perfecto como parecía. El estacionamiento subterráneo estaba fresco y silencioso a esa hora. Diego Morales esperaba junto al sedán negro de la empresa, bajo las luces fluorescentes, con su impecable uniforme de chofer. Tenía 32 años, el cuerpo atlético de alguien que había trabajado toda su vida en oficios físicos y una expresión siempre seria que Isabel nunca había logrado descifrar. «Buenos días, señora Ortega», dijo Diego, abriendo la puerta trasera con la misma profesionalidad que había demostrado durante los 6 meses que llevaba trabajando para ella. «Diego», respondió Isabel con un breve movimiento de cabeza mientras se acomodaba en el asiento de cuero. Mientras Diego conducía hacia el distrito financiero, donde Isabel tenía una importante reunión con unos inversores japoneses, ella lo observaba discretamente por el espejo retrovisor. Había algo en él que le intrigaba y le inquietaba a la vez. Despertaba en Isabel un extraño sentimiento. No hablaba más de lo necesario, nunca llegaba tarde, ni siquiera un minuto, nunca pedía favores ni permisos, nunca se quejaba del tráfico, del clima o de las largas jornadas laborales. Terminaba cada tarea a tiempo y la hacía de la mejor manera posible. Isabel pensaba que era demasiado perfecto, y según su experiencia nadie podía ser perfecto sin ocultar algo. Su socio y vicepresidente de operaciones, Sebastián Ruiz, le había advertido la semana anterior en una reunión privada. «No confíes tanto en ese conductor», le había dicho Sebastián, con sus ojos oscuros llenos de una preocupación calculada. «Las personas modestas siempre buscan oportunidades para aprovecharse de los ricos. Debes ponerlo a prueba antes de que sea demasiado tarde», le había dicho. Isabel solía ignorar los consejos no solicitados de Sebastián, tan evidentes como su costoso perfume. Pero esta vez sus palabras reflejaban los propios temores de Isabel, porque ella ya había confiado antes. Había confiado en Rodrigo, su esposo, quien después de 7 años de matrimonio la abandonó por su mejor amiga y casi la arruina al robar información confidencial de la empresa. Había confiado en su jefe de contabilidad durante 2 años, hasta que lo descubrieron malversando fondos. Todo lo que le había pasado a Isabel hasta ese momento se debía a que confiaba demasiado rápido en las personas. Siempre pensaba que los demás eran como ella. No podía permitirse el lujo de tomar otra decisión equivocada. Había trabajado muy duro para llegar hasta allí. La reunión con los inversionistas japoneses duró 3 horas. Isabel negoció las condiciones, presentó las previsiones financieras y sonrió amablemente mientras calculaba cada movimiento. Cuando finalmente salió del edificio de la empresa, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Diego la esperaba pacientemente en el lugar donde la había dejado. «Vamos a casa, por favor», dijo Isabel mientras se sentaba en el asiento trasero. «Por supuesto, señora Ortega», respondió Diego con amabilidad. Durante los 40 minutos que duró el trayecto hasta su lujoso apartamento, Isabel fingió revisar documentos en su tableta, pero en realidad observaba cada movimiento de Diego por el espejo retrovisor. Él mantenía las manos firmes sobre el volante, sus ojos estaban fijos en la carretera, su profesionalidad era inquebrantable. Isabel no podía encontrar ningún defecto en él. No dejaba de murmurar para sí misma, ¿cómo puede alguien vivir sin cometer ningún error? ¿Qué esconde?, se preguntaba Isabel. ¿Qué hay detrás de esa apariencia perfecta?, se preguntaba. Cuando llegaron al edificio de apartamentos de Isabel, un complejo de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad, puso en marcha su plan. «Diego, tienes que subir conmigo al departamento. En mi oficina hay unas cajas pesadas que tengo que llevar mañana a la junta directiva. Los documentos son muy importantes. No se los puedo confiar a nadie», dijo.
Diego, como siempre, asintió sin dudarlo. Por supuesto, señora Ortega. Estaré encantado de ayudarla, dijo y se puso en marcha. El departamento de Isabel ocupaba toda la 31ª planta del edificio. Las ventanas, que iban del techo al suelo, ofrecían una vista panorámica de 180 grados de la ciudad hasta el horizonte. Muebles de diseño italiano, obras de arte contemporáneo valoradas en cientos de miles de dólares. Todo era blanco, gris y cromado, tan perfecto como una foto de revista. Todo el departamento era un lujo, y sobre la mesa del centro del salón, en el lugar donde Isabel la había dejado antes de salir esa mañana, estaba el sobre de Manila. Las cajas están en mi oficina, al final del pasillo, dijo Isabel con aire despreocupado. Pero primero, ¿podrías traerme un vaso de agua de la cocina? La reunión ha sido muy agotadora, añadió. No dejaba de ponerlo a prueba y observaba cada uno de sus movimientos. Ahora mismo, señora, dijo Diego. Mientras se dirigía a la cocina, Isabel se tumbó estratégicamente en el sofá blanco y cerró los ojos, fingiendo un cansancio que no sentía. Pero todos sus sentidos estaban alerta. En cualquier caso, lo vería enseguida. Oyó los pasos de Diego al volver de la cocina. Oyó el suave tintineo del vaso de agua al posarse sobre la mesa junto al sobre. Luego el silencio, un silencio tan profundo que Isabel podía oír los latidos de su propio corazón. Sabía que Diego había visto el sobre. Era imposible que no lo hubiera visto. Y también sabía que no solo contenía documentos sin importancia. Había metido dentro un collar de esmeraldas que pertenecía a su madre y que valía $60.000. Y junto a él, cuidadosamente doblado, había un cheque en blanco con su firma. Se preguntaba si lo miraría o si lo cogería. Era una trampa perfecta. Según la investigación secreta de Isabel, era una tentación irresistible para un hombre que tenía 3 trabajos y vivía en un pequeño departamento en la parte pobre de la ciudad. Isabel mantuvo los ojos cerrados y respiró lenta y profundamente, como alguien que está profundamente dormido. Esperaba oír el sonido del sobre al abrirse o los pasos rápidos de Diego corriendo hacia la puerta con el botín. Pero lo que oyó fue algo completamente diferente, algo que no había previsto en ninguno de los escenarios que había imaginado. Un sollozo, suave, reprimido, como si la persona que lloraba estuviera luchando con todas sus fuerzas por no hacer ruido. Isabel abrió los ojos muy poco, lo justo para poder ver sin ser vista. Diego estaba arrodillado junto a la mesa del centro. Tenía las manos sobre el sobre, pero no lo tocaba, como si fuera radioactivo. Las lágrimas le corrían libremente por las mejillas y sus labios se movían como en una oración silenciosa. «Por favor, Dios mío», oyó Isabel que susurraba con voz apenas audible. «Esto es suficiente. Es más que suficiente para la operación de Lucía, para salvar a mi hermana, para poder dormir por fin sin miedo a perderla», decía. Se detuvo un momento, luchando contra un sollozo que estaba a punto de escapar. «Pero no puedo enseñarle a Lucía que robar está bien cuando no tenemos otra opción. No puedo enseñarle que cuando las cosas se ponen difíciles, está bien no ser honesta. Ella me ve como a un héroe. ¿Cómo voy a ser un héroe si me convierto en ladrón?», se decía Diego a sí mismo. Las cosas no eran en absoluto como Isabel había planeado o pensado. La realidad era completamente diferente. Isabel sintió que algo se rompía en su pecho, endurecido durante años. Diego no veía ninguna oportunidad. Estaba sufriendo una tortura. Diego se secó las lágrimas con el dorso de la mano y dejó el sobre sin tocarlo. Luego, con movimientos temblorosos, sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo. Era la mitad de un recibo antiguo, y escribió algo con un lápiz que llevaba en el bolsillo de su uniforme. Isabel vio que colocaba cuidadosamente la nota junto al sobre, que miraba a Isabel, que fingía dormir con una tristeza infinita, y que luego se alejaba en silencio hacia el pasillo donde estaban las cajas. En cuanto Diego desapareció de su vista, Isabel se levantó rápidamente y cogió el papel que había dejado. La letra temblaba, pero era legible. «Señora Ortega, mientras descansaba encontré este sobre la mesa. Como no era mío, no lo abrí. Lo dejé tal y como estaba. Que Dios la bendiga y la proteja siempre. Atentamente, Diego Morales». Isabel sostenía la nota con las manos temblorosas. Durante 6 meses había buscado un defecto en Diego, una grieta en su armadura de profesionalidad. Y ahora, ante un encanto perfecto, a pesar de necesitar desesperadamente el dinero para algo que parecía una cuestión de vida o muerte, había elegido la honestidad en lugar de la supervivencia. Diego no era en absoluto el tipo de persona que Isabel pensaba o sentía que era. Era un hombre extremadamente honrado que nunca codiciaba más de lo que le correspondía. «Señora Ortega», dijo. La voz de Diego la sobresaltó y rápidamente guardó la nota en su bolsillo. «No encuentro las cajas de las que me habla», dijo. Isabel se levantó, incapaz de soportar su mirada. «Lo siento, Diego. Me he equivocado. Las cajas se enviaron esta mañana por mensajería. Ya no las necesito. Puede irse», dijo.
Diego asintió con la cabeza, pero Isabel vio algo en sus ojos, una profunda tristeza, como si supiera que había suspendido un examen invisible que no entendía del todo. «Nos vemos mañana, señora Ortega», dijo, dándose la vuelta y dirigiéndose hacia la puerta. «Diego, espera», le llamó Isabel. Se detuvo en la puerta, pero Diego no se dio la vuelta. «¿Tu hermana está enferma?», preguntó Isabel. El cuerpo de Diego se tensó visiblemente. Tardó mucho en responder, y cuando finalmente lo hizo, su voz estaba llena de un dolor controlado. «No quiero ser descortés, señora Ortega, pero eso no es asunto suyo», respondió. «Pero quiero saberlo. ¿Qué le ha pasado a su hermana?», volvió a preguntar Isabel. Diego finalmente se volvió y la miró. Tenía los ojos enrojecidos, pero su rostro mostraba una expresión digna. «Mi hermana Lucía tiene 22 años. Necesita un trasplante de riñón urgente. Insuficiencia renal terminal. Llevo 2 años trabajando en 3 empleos para ahorrar dinero para la operación. Pero cada día se debilita más. Los doctores dicen que quizá le queden unas semanas. Con suerte un mes», dijo. Cada palabra se clavaba en el corazón de Isabel como una daga. «¿Aún así no has cogido el dinero del sobre?», preguntó Isabel. Diego la miró con expresión de asombro. «¿Qué dinero?», preguntó. «Sabes muy bien a qué me refiero. El sobre que está sobre la mesa. El collar de esmeraldas. El cheque en blanco», dijo Isabel. Poco a poco la comprensión se reflejó en el rostro de Diego, seguida de algo que parecía un dolor físico. «Era una prueba», dijo en voz baja, «para ver si robaría». «Sí», dijo Isabel. «Para ver si me aprovecharía de ti mientras dormías», dijo Diego. Isabel no pudo soportar su mirada. Su vergüenza era enorme. Sabía que lo que había hecho no estaba bien. Su único objetivo era intentar comprender qué tipo de persona era Diego. Pero su método era problemático. Diego permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz estaba tan llena de tristeza que Isabel se sintió como la persona más pequeña del mundo. «Lo entiendo, señora Ortega. En su situación, supongo que tiene todas las razones del mundo para no confiar en la gente. Supongo que la han traicionado antes. A todos nos han traicionado», dijo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo después de poner la mano en el picaporte. «Antes de irme, permítame decirle algo. Mi hermana Lucía es lo más importante que tengo en este mundo. Es lo único que me queda de mi familia. Y prefiero verla morir sabiendo que soy un ladrón a verla vivir sabiendo que soy un hombre honesto. Porque si eso ocurriera, ella también perdería a su hermano», dijo. Esas palabras enfriaron la habitación al instante. Isabel sintió una profunda tristeza al oírlas. Entonces Diego abrió la puerta. «Diego», llamó Isabel. Diego se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Lo siento», dijo Isabel. «No tiene por qué disculparse, señora Ortega. Es su dinero, su casa, y tiene todo el derecho a protegerse de gente como yo. Espero que algún día, cuando finalmente encuentre a alguien en quien pueda confiar de verdad, no sea demasiado tarde para recordar cómo hacerlo», respondió Diego. Sus palabras impactaron profundamente a Isabel. Luego la puerta se cerró lentamente detrás de él. Isabel se dejó caer en el sofá. El peso de lo que había hecho la aplastó como una avalancha. Había probado a Diego tal y como Sebastián le había sugerido. Pero algo fallaba, y Diego había demostrado ser todo lo contrario de lo que ella esperaba. Pero las palabras de Diego resonaban en su mente como las campanas de la catedral. «Prefiero que muera como un hombre honesto». Esa conversación no se le iba de la cabeza. ¿Qué tipo de persona antepone la vida de alguien a quien ama más que a nada en el mundo a sus principios morales? ¿Qué tipo de desesperación lleva a alguien a elegir no ser honesto, sabiendo que tiene el poder de salvar a su hermana, y a vivir con eso todos los días? Isabel comenzó a hacerse muchas preguntas similares. Isabel, con las manos aún temblorosas, tomó su teléfono celular y marcó el número directo de su confiable asistente personal. «Marta. Marta, quiero que investigues algo para mí, en secreto, totalmente en secreto», le dijo. «Por supuesto, señora Ortega». «¿Qué necesita?», preguntó Marta. «Diego Morales, mi chofer. Quiero saber todo sobre su hermana Lucía. Todo. Su estado de salud, hospitales, médicos, gastos, pronóstico, todo lo que puedas encontrar», dijo Isabel. Quizás pensaba que de alguna manera podría ayudarla. «Entendido. ¿Para cuándo lo necesita?», preguntó Marta. «Ayer», dijo Isabel. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Isabel se sentó en el alféizar de la ventana y observó cómo las luces nocturnas iluminaban la ciudad. Abrió el sobre que había utilizado como trampa. El collar de esmeraldas brillaba bajo la luz artificial, cada piedra estaba tallada a la perfección y le recordaba a su madre. Era el regalo del 25º aniversario de boda de sus padres. Su madre había llevado ese collar en cada ocasión especial hasta el día en que murió de cáncer, cuando Isabel tenía 17 años. Era lo más valioso que Isabel tenía, no por su valor de mercado, sino por lo que representaba: amor eterno, familia,
recuerdos de una época en la que el mundo aún tenía sentido. El collar significaba mucho para Isabel, y lo había utilizado para humillar a un hombre cuyo único delito era intentar sobrevivir manteniendo su dignidad. Se sentía un poco extraña. ¿Cómo podía usar lo más valioso que le había dejado su madre para algo así? Pensaba. Además, Diego le había dado una lección sobre lo que significaba ser una buena persona. Isabel se arrepentía de lo que había hecho. El teléfono sonó exactamente 2 horas después. Era Marta, y había un tono en su voz que Isabel no había oído antes. Una mezcla de urgencia y algo peligroso, casi una acusación. Señora Ortega, he encontrado la información que pedía sobre Lucía Morales, respondió. Cuénteme, dijo Isabel. Lucía Morales tiene 22 años. Hace 2 años le diagnosticaron insuficiencia renal terminal. Actualmente está en lista de espera para un trasplante en el Hospital General de San Rafael. Diego Morales es su único pariente vivo. No tiene padres, tíos, tías ni abuelos. Solo están ellos dos, respondió. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Qué les pasó a sus padres?, preguntó. Tenía curiosidad. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Ese silencio hizo que el corazón de Isabel latiera más rápido. Señora Ortega, sus padres fallecieron hace exactamente 5 años, respondió Marta. ¿Cómo?, preguntó Isabel. Hubo un silencio aún más largo. En un accidente laboral, en uno de nuestros almacenes de distribución, respondió Marta. El mundo de Isabel se detuvo por completo. El aire se le escapó de los pulmones. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. ¿Qué ha dicho? Elena y Javier Morales trabajaban en el turno de noche en el almacén central de distribución de la empresa Ortega. Hace 5 años se produjo un derrumbe estructural. Esa noche murieron 3 personas, incluidos los padres de Diego. Isabel se levantó tan bruscamente que volcó el vaso de agua. Nuestros almacenes. La empresa Ortega. Sí, señora. Ocurrió hace 5 años, justo después de que usted asumiera el cargo de directora general. El informe oficial clasificó el suceso como un accidente inevitable debido a circunstancias imprevisibles. Las familias recibieron una indemnización mínima y el caso se cerró rápidamente. ¿Quién cerró el caso? Según los registros, el señor Sebastián Ruiz. En aquel momento era el director de operaciones. Sebastián, el hombre que le sugirió a Isabel que sospechara de Diego, el hombre que insistió en que lo pusiera a prueba, el hombre que ahora es su socio y vicepresidente de la empresa. Marta, tienes que traerme todos los expedientes relacionados con este accidente, todos los informes, todas las investigaciones, todas las indemnizaciones pagadas, todo, y tienes que ponerlos en mi escritorio mañana a primera hora. Ahora mismo, señora Ortega. Pero hay algo más que debe saber. Que, según algunos registros que he encontrado, semanas antes del accidente se presentaron informes de seguridad, informes que advertían de problemas estructurales en ese almacén, todos ellos archivados sin que se tomaran medidas correctivas. Isabel se dejó caer en la silla y sintió náuseas. ¿Quién archivó esos informes? El señor Sebastián Ruiz. Colgó el teléfono y se quedó sentada durante horas en la oscuridad de su apartamento, tratando de asimilar cada dato. Diego Morales llevaba 6 meses trabajando para ella. Era el hijo de unos empleados que habían fallecido en un accidente en su empresa. Al parecer, un accidente que no era inevitable, sino el resultado de una negligencia criminal. Y ella lo había puesto a prueba. Lo había tratado como a un posible delincuente. Lo había humillado con su desconfianza. Y lo que era peor, Sebastián lo sabía. Tenía que saberlo. Por eso le había recomendado que no confiara en Diego. No para proteger a Isabel, para protegerse a sí mismo. Isabel no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta mirando los documentos que Marta le había enviado por correo electrónico. Cada página revelaba una nueva capa de terror. El almacén número 7 de la empresa Ortega se había derrumbado 5 años antes, un martes por la tarde. Las vigas de soporte se derrumbaron durante el turno de la tarde y sepultaron a 12 trabajadores bajo toneladas de metal y hormigón. 3 murieron en el acto. Entre ellos estaban Elena y Javier Morales. Los demás sobrevivieron con heridas que cambiaron sus vidas para siempre. Pero lo más devastador fueron los documentos presentados por Javier Morales. Él era supervisor de seguridad y 6 semanas antes del derrumbe había enviado informes detallados en los que advertía de las grietas en las estructuras de soporte. Todos los informes se enviaron al director de operaciones, Sebastián Ruiz. Todos estaban marcados como urgentes. Todos fueron ignorados. En el último informe, fechado 3 días antes del accidente, Javier escribió en mayúsculas: se requiere evacuación urgente. El derrumbe es inminente. Sebastián respondió con un correo electrónico de una sola línea. La prioridad es cumplir con las entregas. El mantenimiento está programado para finales de mes. 3 días después, Javier Morales había muerto. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, Isabel tomó una decisión.
Tomó su teléfono y marcó un número que no estaba en su agenda. «Hola», una voz femenina débil pero clara. «¿Lucía Morales?» «Sí, ¿quién es?» «Isabel Ortega. Soy la jefa de su hermano Diego. Necesito hablar con usted urgentemente». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Tiene que ver con la prueba que le hicieron?», preguntó Lucía con tono cortante. «Diego me llamó anoche llorando. Me contó lo que le hicieron». Isabel sintió cada palabra como una bofetada. «Por favor, necesito hablar con usted. En persona. Es sobre su familia». Otro silencio. «Estaré toda la mañana en el Hospital San Rafael. Diálisis. Habitación 412. Isabel no tuvo tiempo de responder, y colgaron. El Hospital General San Rafael estaba al otro lado de la ciudad. Isabel condujo su propio coche, algo que no había hecho en meses. Necesitaba tiempo para estar sola con sus pensamientos. Cuando Isabel llegó al hospital, el jardín estaba bañado por la brillante luz de la mañana. Encontró a Lucía sentada en una silla de ruedas bajo un árbol, conectada a una máquina de diálisis portátil. La joven estaba débil, muy débil. Su piel tenía un color pálido, síntoma de una enfermedad crónica. Sin embargo, sus ojos, oscuros y decididos como los de Diego, brillaban con una intensidad que desmentía su debilidad física. «Señora Ortega». Lucía no ocultó su hostilidad. «Personalmente no esperaba que viniera». «Lucía, antes que nada, debo disculparme. Lo que le hice a su hermano fue cruel e innecesario». «Innecesario». Lucía no sonrió. «Diego trabaja 16 horas al día para mantenerme con vida. Nunca se queja, nunca pide ayuda. Y ustedes lo interrogan como si fuera un delincuente. Tienes razón. No tengo excusa. ¿Sabes qué es lo peor?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía. «Diego me llamó y estaba convencido de que había fracasado. De alguna manera pensó que no era lo suficientemente bueno, que tenía que hacer algo diferente. Ni siquiera está enojado contigo, está enojado consigo mismo». Isabel se sentó en el banco junto a la silla de ruedas, sintiéndose casi insoportablemente culpable. «Dices que Diego trabaja 16 horas al día. ¿Es solo mi chofer? Por las mañanas también trabaja en un almacén transportando cajas, y 3 noches a la semana trabaja como guardia de seguridad en un edificio de oficinas, todo para ahorrar dinero para mi operación. Dios mío, dejó la universidad por mí», continuó Lucía. «Estudiaba ingeniería civil, como nuestro padre. Tenía una beca completa, pero cuando me diagnosticaron, lo dejó todo y empezó a trabajar para pagar mis tratamientos». Isabel sintió cada nueva información como un martillazo en su conciencia. «Lucía, he venido aquí porque he descubierto algo sobre tu familia». La expresión de Lucía cambió al instante. «¿Qué has descubierto?». Isabel sacó un expediente de su bolso. «Estos son los documentos relacionados con el accidente en el que murieron Elena y Javier. Tu padre informó de graves problemas de seguridad 6 semanas antes del derrumbe. Todos ellos fueron ignorados por mi socio Sebastián Ruiz». Lucía tomó el expediente con manos temblorosas. Mientras lo leía, las lágrimas caían sobre las páginas. «Ya sabía parte de esto», dijo finalmente. «Diego encontró los documentos de mi padre hace años. Pensó en demandar a la empresa, pero yo estaba enferma. Necesitábamos dinero para los tratamientos, no para abogados. ¿Por qué Diego no me dijo nada?». Lucía la miró directamente. «Porque cuando ocurrió el accidente, usted acababa de asumir el cargo de directora general. Diego investigó y descubrió que usted no estaba al tanto de los informes ignorados. Él también pensó que era una víctima de Sebastián Ruiz, como nosotros. Aún así siguió trabajando para mí, porque necesitaba el dinero, y esperaba que algún día pudiera acercarse lo suficiente a usted para contarle la verdad sobre Sebastián». Isabel sintió que el mundo daba vueltas. «¿Por qué no me lo dijo directamente? Sebastián lo amenazó». Lucía sacó su teléfono y le mostró una captura de pantalla. «Esto llegó hace 2 semanas. Era un mensaje de un número desconocido. Si tu hermano habla del accidente, te sacaré de la lista de trasplantes. Tengo contactos en el hospital. Puedo hacerlo». Isabel sintió una ira instintiva que le subía por la garganta. «Ese maldito. Por eso Diego no dijo nada. Por eso aceptó la prueba en silencio. Porque yo estoy pagando por todo lo que él ha hecho». Isabel tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Te prometo que acabaré con Sebastián Ruiz. Sacaré a la luz todos los delitos que ha cometido, y te juro que recibirás el trasplante que necesitas». «No puedes prometerme eso». «Sí puedo, porque soy la directora general de la empresa Ortega, y por fin voy a utilizar ese poder para hacer lo correcto». Esa misma noche, Isabel convocó una reunión urgente de la junta directiva. Cuando Sebastián entró en la sala de conferencias con su costoso traje y su sonrisa de confianza, no tenía ni idea de lo que le esperaba, pero al ver quién más estaba en la sala, su expresión cambió. Diego Morales estaba de pie junto a Isabel con su uniforme de chofer.
y sobre la mesa de conferencias estaban todas las pruebas que habían estado ocultas durante 5 años. «¿Qué es esto, Isabel?», preguntó Sebastián, tratando de mantener la compostura. «El fin de tu carrera», respondió Isabel con voz firme, «y el comienzo de la justicia que debería haber llegado hace 5 años». Durante las 2 horas siguientes, Isabel presentó cada uno de los documentos. Los informes de Javier Morales, los correos electrónicos en los que Sebastián ordenaba ignorar las advertencias, la investigación falsa sobre el accidente, los sobornos a los investigadores. Todo. Los miembros del Consejo de Administración escuchaban en silencio, y con cada nueva información el horror se reflejaba en sus rostros. «Esto es una tontería», dijo Sebastián finalmente, estallando. «Son documentos antiguos, son falsos. Este conductor está intentando chantajearnos». «Chantaje», dijo Diego por primera vez, con voz tranquila pero llena de dolor reprimido. «Tú mataste a mi familia, destruiste a mi familia, y luego me amenazaste con matar a mi hermana si hablaba. Demuéstralo». Isabel sacó otro expediente. «Estos son los registros bancarios que muestran los pagos mensuales realizados a Diego desde tu cuenta personal. Los pagos comenzaron en la fecha en que se diagnosticó a Lucía. Eso solo demuestra que soy generoso». «No», intervino uno de los miembros del Consejo de Administración. «Eso demuestra que sabías quién era Diego desde el principio. Demuestra que le pagaste para comprar su silencio». Sebastián palideció. «Además», continuó Isabel, «contraté a ingenieros independientes para que examinaran los escombros del almacén. Confirmaron que los informes de Javier Morales eran totalmente correctos. El derrumbe era inevitable y tú lo sabías. La Junta va a votar ahora», dijo el presidente, poniéndose de pie. «Están todos de acuerdo en destituir a Sebastián Ruiz y entregarlo a las autoridades». Todos levantaron la mano sin dudarlo. «Esto no ha terminado aquí», dijo Sebastián mientras los guardias de seguridad lo sacaban de la sala. «Tengo abogados, tengo contactos, os destruiré». Cuando se cerró la puerta, Isabel se volvió hacia Diego. «Deberías habérmelo dicho desde el principio». «¿Cuándo?». Diego la miró con tristeza. «Cuando solo me veías como una empleada. Eras tan hermético que ni siquiera confiabas en que no fuera a robar». «Tienes razón. Cerré todas las puertas, y Sebastián las mantuvo cerradas. Sabía que al final intentaría acercarme a ti, por eso sugirió la prueba». Isabel sacó un sobre de su bolso. «Esto no arregla el pasado, pero espero que sea un comienzo». Diego abrió el sobre. Dentro había un cheque que lo conmovió. «Es suficiente para el traslado y todos los cuidados de Lucía. Además es una compensación justa por la muerte de tu familia. No es una limosna, Diego. Es lo que tu familia siempre ha merecido». Diego se dejó caer en una silla y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. «Lucía vivirá, y se hará justicia». 3 meses después, en el jardín del Hospital San Rafael, se celebraba una pequeña fiesta bajo el sol de la tarde. El trasplante de Lucía había sido un éxito, se estaba recuperando mejor de lo esperado. Y Diego, por primera vez en 5 años, sonreía con sinceridad. «Señora Ortega», la saludó Lucía desde su silla de ruedas, todavía débil, pero con las mejillas sonrosadas. «Gracias por venir. Por favor, llámeme Isabel. He venido a hacerle una propuesta a su hermana». Diego apareció con las flores. Al ver a Isabel se detuvo. «Necesito un nuevo subdirector de operaciones, alguien que entienda que la seguridad de los trabajadores no es negociable, alguien en quien pueda confiar plenamente. Isabel, dejé la universidad. La empresa correrá con los gastos para que completes tu formación en ingeniería. Cuando te gradúes el puesto será tuyo». Lucía tomó la mano de su hermano. «Acepta, Diego, nuestro padre estaría orgulloso». Diego finalmente asintió con la cabeza. «Acepto, y prometo honrar a nuestros padres haciendo las cosas bien». 6 meses después, Isabel, Elena y Javier Morales inauguraron el Centro de Seguridad Laboral. En la ceremonia, Diego pronunció un discurso ante cientos de personas bajo el brillante sol del mediodía. «Mi familia murió defendiendo la seguridad de sus compañeros de trabajo. Durante años viví con ira. Pero una mujer sabia me enseñó que la ira sin acción es veneno. Me enseñó que el verdadero respeto por su memoria es asegurarse de que nadie más muera por negligencia». Miró a Isabel. «Cuando me puso a prueba, no estaba poniendo a prueba mi honestidad. Estaba enfrentándose a sus propios miedos. Y cuando ambos elegimos la verdad, encontramos algo más valioso que cualquier riqueza, la verdadera seguridad». Los aplausos llenaron la sala iluminada por el sol. Isabel se acercó al micrófono. Hace un año, era una mujer que creía que el poder significaba control. Pensaba que confiar era una debilidad. No con palabras, sino eligiendo el honor cuando le hice una oferta tentadora. Diego me enseñó que la verdadera prueba del carácter es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve. Cuando el mundo nos da razones para no ser honestos, para tomar atajos, para traicionar nuestros valores. Esa tarde, al atardecer, Isabel y Diego se reunieron en el jardín del centro.
Lucía quiere conocerte mejor, dijo Diego con una sonrisa. Dice que eres la hermana que nunca tuvo. Me encantaría. Y sobre el puesto de subdirectora, la semana que viene empiezo la universidad. ¿Y qué vas a hacer mientras estudias? Si no te importa, me gustaría seguir siendo tu chofer. Me da tiempo para pensar. Isabel se rió con sinceridad. Trato hecho, con una condición. ¿Qué condición? Que me recuerdes cada día que la confianza no se compra, se gana. Que me mantengas honesto. Diego le tendió la mano. Trato hecho. Isabel le estrechó la mano y sintió que por fin había encontrado lo que buscaba. No un empleado, sino un verdadero amigo. Y en algún lugar Elena y Javier Morales sonreían, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano. Sabían que sus hijos habían sobrevivido sin perder sus valores. Que la prueba más difícil no es resistirse a la tentación, sino mantener nuestra humanidad cuando el mundo nos da razones para perderla. Y que a veces las personas que más necesitamos se disfrazan de pruebas que creemos estarles haciendo, cuando en realidad son ellas las que nos enseñan las lecciones más importantes.